la teoría mostrada en la clase pasada, es posible definir una matriz jacobiana de manera muy básica. Solo no olvides que la singularidad no depende enteramente de la propia matriz, sino que puede llegar desde una configuración del robot donde el marco de referencia del efector final se encuentra bloqueado, ya que no puede desplazarse linealmente sobre ninguno de los ejes inerciales. Esto se ve reflejado matemáticamente con el vector axis angle, el cual tendrá valores indeterminados debido a la propia estructura de sus ecuaciones. Y esto no necesariamente significa que el robot está mal configurado o que no podremos moverlo, sino que la forma analítica de la matriz jacobiana no tiene una expresión que permita describir la relación dinámica entre la razón de cambio de las articulaciones y la razón de cambio de la postura del efector final. Pero si la razón de cambio de una función respecto a una variable independiente puede interpretarse como su velocidad, ¿por qué no estudiamos la velocidad de los marcos de referencia? Vamos a considerar que dos marcos de referencia independientes uno del otro están girando respecto a un marco inercial. Este giro se da por una velocidad angular instantánea alfa punto, la cual actúa en el origen del marco inercial. Entonces podemos definir a la velocidad angular inercial como el producto del eje donde actúa multiplicada por la velocidad angular instantánea. Vamos a suponer que tomamos un marco de referencia cualquiera y lo denominamos marco 1. Entonces su velocidad angular inercial estaría definida por el eje Z multiplicado por la misma velocidad angular instantánea, ya que sobre los ejes X y Y se realiza un movimiento lineal. Pero si observas detenidamente, el movimiento angular en cualquiera de los dos marcos de referencia genera un desplazamiento lineal en dos ejes a la vez. Es decir, mientras el giro se efectúa sobre el eje Z, existe un desplazamiento lineal simultáneo en los ejes X y Y. A esto se le conoce como velocidad lineal inercial y está definida como el producto vectorial entre la velocidad angular inercial y la posición del marco móvil respecto al marco inercial. Recuerda que la velocidad angular inercial la definimos anteriormente y además la velocidad angular instantánea es una escalar. Entonces podemos incluir estos términos en nuestra primera ecuación y simplificar para percatarnos de que la velocidad lineal inercial depende del eje de acción de la velocidad angular y de la distancia que hay de este eje de acción hasta el marco que estamos analizando. Esta ecuación es muy importante para lo que vamos a hacer más adelante en esta clase. Pero para comprenderlo de mejor manera, vamos a sustituir nuestro valor numérico de la velocidad angular inercial previamente calculada, donde solamente tenemos un vector que indica que el eje de acción de la velocidad angular es el eje Z. Si sustituimos estos valores en nuestra ecuación de velocidad lineal inercial, podremos conocer sobre qué ejes y en qué proporción actúa la velocidad angular. Al operar los resultados nos encontraremos con que la velocidad lineal actúa solamente sobre los ejes X y Y, tal como lo mencionamos anteriormente, pero su razón de proporción es algo interesante, ya que la velocidad lineal sobre el eje X depende proporcionalmente de la distancia del marco de referencia sobre el eje Y de manera negativa. Es decir, si la velocidad angular es positiva o gira a la izquierda, conforme el Y se mueva y sea positiva, la velocidad lineal en el eje X será negativa. X estaría acercándose al centro de giro, mientras que la velocidad en Y depende proporcionalmente de la distancia del marco de referencia en el eje X, lo que significa que si el marco de referencia se encuentra en X positivo y la velocidad angular es positiva o gira a la izquierda, Y tendrá una velocidad lineal que la desplaza positivamente. Pero ¿esto qué tiene que ver con una matriz jacobiana y con un robot? Pues debes considerar que un robot es un sistema con múltiples marcos de referencia, donde cada uno se ve afectado por la acción del anterior. Si una articulación se mueve, afecta a todos los marcos de referencia que se encuentren directa o indirectamente conectados a esta. Observa que este sencillo robot tiene un movimiento en la primera articulación, lo que genera un desplazamiento circular en el extremo del primer eslabón. Pero aquí también existe otra articulación que desplaza al siguiente eslabón, lo que afecta a su marco de referencia acoplado en su extremo final. Es decir, un movimiento en cualquier articulación afecta directamente al extremo de nuestro sistema, lo que ocasiona una propagación de velocidades lineales y angulares desde la base del sistema hasta su punto más alejado. Esta propagación fue descrita por Newton y Euler con sus famosas ecuaciones de Newton-Euler,
de velocidad que son utilizadas para el cálculo de la dinámica de un robot de manera recursiva. Pero ya que nuestro robot no tiene realimentación de torque, sería difícil utilizarlas ya que no tenemos la realimentación para corroborar nuestros resultados, aunque sí podremos utilizarla en nuestras certificaciones presenciales, ya que los robots industriales que utilizamos sí cuentan con esa realimentación. Así que mantente atento para cuando esta certificación se abra al público. Ahora preguntémonos, ¿qué pasaría si al menos calculamos los ejes donde actúan estas velocidades y la razón de proporción desde la base o marco inercial hasta el efector final de nuestro robot? Cuando hicimos el análisis de los parámetros de Navier-Hartenberg, establecimos que el marco inercial era el número 0, así que vamos a incluirlo. Solo recuerda que es igual a una matriz identidad. Recuerda que nuestra premisa para este análisis fue: las articulaciones rotacionales actúan sobre el eje Z a todo lo largo de la longitud de un eslabón y el marco de referencia resultante debe alinearse al siguiente punto de análisis. Esto es muy importante para nuestro análisis, así que no hay que perderlo de vista. Para comenzar, vamos a calcular la cinemática directa hasta el extremo del primer eslabón, y esto nos da un resultado numérico que indica cómo está orientado el marco de referencia resultante, pero dónde actúa la articulación y hacia dónde se propaga este movimiento. El eje de acción de esta articulación no se encuentra en este resultado, ya que solo denota cómo es que el extremo del eslabón se encuentra preparado para la siguiente articulación. Sin embargo, este término es quien indica dónde está actuando nuestra articulación, ya que toma la postura del marco de referencia previo y le agrega el movimiento rotatorio. El resto del producto solamente propaga el movimiento a lo largo del eslabón y lo prepara para la siguiente articulación. Y ya que las articulaciones rotacionales actúan sobre el eje Z del marco de referencia que tienen acoplado, entonces nuestra primera articulación actúa sobre el eje Z del marco anterior, el cual se encuentra en la columna 3 de esa matriz de transformación homogénea y está alineado con el eje Z inercial. Ya que estamos estudiando la propagación del movimiento de las articulaciones hasta el efector final, debemos saber qué distancia existe desde el marco de referencia donde actúa esta articulación hasta el extremo del sistema, lo cual puede conocerse al restar la posición actual del efector final menos la posición actual de la articulación. Al final solamente tenemos que obtener el producto vectorial entre el eje de giro de nuestra articulación y la distancia al marco de referencia del efector final, lo que permite entender que el movimiento de la articulación 1 genera una velocidad lineal en el efector final sobre los ejes X y Y inerciales. Pero recuerda que estos valores solo representan la proporción de esa velocidad, más no su valor per se. Y el resultado tiene mucho sentido, porque el giro en la articulación 1 no causaría una velocidad en el eje Z. Vamos a hacer este mismo análisis con la siguiente articulación, donde lo primero que necesitamos es calcular la cinemática directa hasta este punto. Y notaremos que los ejes de este marco resultante se encuentran alineados con el marco inercial. Y al igual que el caso anterior, el eje de acción de esta articulación no se encuentra en este resultado. Recuerda que este término es quien define dónde está actuando la articulación, ya que toma la postura del marco de referencia previo y le agrega el movimiento rotatorio. Entonces nuestra segunda articulación actúa sobre el eje Z del marco anterior, lo mismo que ocurrió con la primera articulación, y esta también se encuentra en la columna 3 de esa matriz específicamente. Y si regresas al video, notarás que se encuentra alineado con el eje Y inercial, pero en sentido contrario. También debemos estudiar la propagación del movimiento de esta articulación hasta el efector final, definiendo la distancia desde el marco de referencia donde actúa esta articulación hasta el extremo del sistema, restando la posición actual del efector final menos la posición actual de la articulación. El producto vectorial entre el eje de giro de nuestra articulación y la distancia al marco de referencia en el efector final denota que el movimiento de la articulación 2 genera una velocidad lineal en el efector final sobre los ejes X y Z inerciales. Antes de continuar, debemos razonar algo muy importante. Si este análisis permite conocer cómo es que el movimiento de una articulación genera un desplazamiento lineal en el efector final, ¿tenemos que incluir aquellos marcos de referencia sin articulaciones? La respuesta es sencilla.
no debemos incluir los marcos de referencia sin articulaciones, ya que no generan un movimiento. Sin embargo, no debemos descartarlos de la cinemática directa, ya que a través de ellos se propaga el movimiento de unas articulaciones hacia el extremo del robot. Esto significa que el marco de referencia 3 en nuestro robot debe ser calculado dentro de nuestra cinemática directa, pero no es necesario tener los ejes de rotación ni la proporción de velocidad lineal que se propaga hasta este punto. También considera que este marco es la antesala a la articulación número 3, la cual se incluye en el análisis del marco 4 y da como resultado la siguiente matriz de transformación homogénea. Y volvemos a la misma situación presentada en las articulaciones anteriores, ya que el eje de acción de esta articulación no se encuentra en el marco 4, sino en el anterior. Nota que el número de articulación y el número del marco donde actúa coinciden, pero esto no significa que la numeración de los marcos de referencia y las articulaciones siempre serán las mismas. Esto se debe a que el término que define dónde está actuando la articulación toma la postura del marco de referencia 3 y le agrega el movimiento rotatorio de la articulación 3. Esto es mera coincidencia y no debe ser considerado como una regla aplicable a todas las articulaciones. Entonces, la tercera articulación actúa sobre el eje Z del marco anterior, el cual se encuentra en la columna 3 de aquella matriz de transformación homogénea, que denota una alineación con el eje Y inercial. Incluso lo puedes ver visualmente en los marcos de referencia mostrados en el robot. Ahora necesitamos definir la propagación del movimiento de esta articulación hasta el efector final, definiendo la distancia desde el marco de referencia donde actúa la articulación hasta el extremo del sistema, restando la posición actual del efector final menos la posición actual de la articulación. Pero aquí se presenta una situación muy interesante. ¿Recuerdas que la articulación 3 en este robot que tenemos gira en sentido contrario y tuvimos que cambiar el signo en los parámetros de Navier-Hartenberg? Pues ese giro por error de calibración ocasiona que la rotación de la articulación en un sentido genere un movimiento lineal en sentido contrario. De hecho, lo vimos cuando estudiábamos el modelo en GeoGebra. Esto puede resolverse cambiando la dirección de la distancia entre marcos de referencia en el producto vectorial entre el eje de giro de nuestra articulación y la distancia al marco de referencia en el efector final. Esto ocurre en nuestro robot que falla en la articulación 3. Si tu robot no tiene ningún fallo en ninguna articulación, no tienes que hacer este cambio de signo. Y si lo tiene en una articulación diferente, por ejemplo la articulación 5, solamente haz este cambio de signo en esa articulación. El resto manténlas tal y como están. Este cambio no afecta a los ejes donde actúa, sino solamente la dirección en que lo hace, ocasionando movimientos lineales sobre los ejes X y Z al mismo tiempo. Así podemos continuar haciendo este análisis y obtendremos las relaciones de velocidad lineal y angular respecto a cada articulación. Pero ¿qué pasaría si juntamos nuestros resultados? Imaginen que tomamos la relación de velocidad lineal de la primera articulación y su eje de acción. A un lado de esto colocaremos la misma relación en el mismo orden, pero ahora para la siguiente articulación. Podemos repetir esto hasta tener todos los vectores en la pantalla, pero esto nos llevaría a construir una matriz, la cual es la matriz jacobiana geométrica de nuestro robot. Pero observa que a pesar de hacer el análisis cuando la posición de todas las articulaciones es 0, no existen indeterminaciones en ningún término de la matriz, lo cual sí ocurre con la matriz jacobiana analítica. Esto es benéfico ya que minimiza los errores debido a esas configuraciones singulares, pero no garantiza que la matriz jacobiana siempre será invertible, ya que aun cuando no posee elementos indeterminados, es posible que los valores numéricos arrojen que su determinante es igual a 0, por lo que la matriz detectaría que estamos en una posición singular. Este análisis que realizamos fue una manera intuitiva para construir nuestra matriz jacobiana. De hecho, permite comprender cómo es que deben analizarse los marcos de referencia cuando se busca estudiar la razón de cambio del efector final respecto a las articulaciones. Pero recuerda que en nuestro curso de robótica hicimos el cálculo completo y más formal sobre la obtención de estas ecuaciones. Así que puedes revisar nuevamente la clase en caso que desees retomar un poco del análisis matemático para corroborar estos resultados.
Solo ten en cuenta que ese análisis se hizo para una cadena cinemática donde todos los marcos de referencia tienen una articulación adjunta, lo que hace más simple el análisis, pero al final ambos siguen los mismos principios y directrices. Ahora necesitamos definir un algoritmo numérico que permita calcular la matriz jacobiana con las herramientas que tenemos hasta el momento. Habrás notado que todo el análisis se hizo solamente sobre las articulaciones y los marcos de referencia en donde éstas actúan. Entonces nuestro primer paso debe ser buscar en qué marco de referencia se encuentran cada una de las articulaciones, ya que también la matriz jacobiana se crea a partir de la razón de cambio de cada una de las articulaciones del sistema. El siguiente paso es calcular la cinemática directa hasta este punto y el anterior, lo que permitiría conocer el eje donde actúa la articulación y la distancia desde este punto hasta el efector final. Por último, solamente calcularemos el producto cruz entre el eje de giro de la articulación y la distancia de esta hasta el extremo de la cadena cinemática. Ya que tenemos estos pasos a seguir para crear una matriz jacobiana geométrica, podemos reajustar nuestro diagrama con las funciones de nuestro sistema. Pero vamos a notar que se puede volver un poco más complicado. Sin embargo, solamente agregamos la función que permite conocer el marco donde se encuentra la articulación. Además que este es utilizado para calcular la matriz jacobiana geométrica, lo cual nos llevará a poder resolver el problema de la cinemática inversa de forma numérica, pero eso lo veremos en lecciones posteriores. Poco a poco nuestro sistema se vuelve más complejo y requiere de más funciones para ejecutar tareas. Sin embargo, verás que no es muy complicado, solo requiere de mucho orden y entendimiento de lo que estamos haciendo. Ahora te dejaremos una tarea: ¿cómo podremos buscar el marco de referencia donde se encuentra cada articulación? Para nosotros como seres humanos es fácil, pero la máquina no puede identificarlos de forma sencilla. De hecho, puedes verificar el diagrama que mostramos hace unos instantes. Ahí encontrarás una pista. No olvides contactarnos si tienes cualquier duda sobre el tema. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.